Y ha llegado ya el momento de abrir nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades y que nos llega, como siempre, de la mano de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, una de las grandes lacras de la historia de la humanidad, y vamos a hablar de la trata de esclavos, una trata a la que se quiso poner fin en 1835, cuando Inglaterra y España firmaron un tratado internacional para la abolición del tráfico humano en los mares del mundo, pero tendría que pasar casi medio siglo para que la esclavitud desapareciera en países como Rusia o en las colonias españolas de América. En estas últimas, el comercio de seres humanos fue durante siglos un próspero negocio con ramificaciones en la actividad mercantil y financiera, en la agricultura, la industria y hasta en la iglesia. Un negocio en el que tomaron parte no pocos vascos a título individual o enrolados en empresas e instituciones. De ello hablaremos en los próximos minutos con un invitado que nos va a presentar ya nuestro apreciado Juan Aguirre. Hola, arratsaldeon, Juan. Hola, muy buenas. ¿Qué tal andamos? Recíproco el aprecio, como bien sabéis. Muy bien. ¿A quién tenemos de invitado Pues hoy? tenemos invitado al doctor Ángel Goicoechea Marcaida, que es socio de Eusko Ikaskuntza, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca y que a lo largo de su vida ha simultaneado el ejercicio médico con la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y además con la escritura de libros. Es autor de una obra muy amplia, versada especialmente en temas relacionados con la salud desde el punto de vista histórico y etnográfico en el mundo vasco. También le debemos algunas biografías bastante importantes, como la de Telesforo de Aranzadi o la de José Are Chavaleta Valparza, un naturalista vasco-uruguayo. Y bueno, acaba de publicar ahora mismo el doctor Goicoechea un libro que se titula Los vascos y la trata de esclavos, que es un estudio en el que documenta la magnitud de este comercio, del comercio negrero en las colonias americanas entre los siglos XVI y XIX, desde el punto de vista vasco. Pues le saludamos ya, Ángel Goicoechea Marcaida, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Verdaderamente este es un asunto un poco delicado porque parece que estas cosas tanto siniestras no nos gusta demasiado que nos haya ocurrido en las cercanías. Pero bueno, por buscar un lado positivo, si bien es cierto que muchos vascos se beneficiaron y se enriquecieron con la trata de seres humanos, también los hubo que brillaron en la lucha por la abolición, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Ya desde el primer momento del descubrimiento de América, pues hay una serie de vascos que se vuelcan definitivamente por defender la libertad y de los indígenas americanos. Entre ellos, por ejemplo, pues se puede citar al durangués Fray Juan de Zumárraga, al guipuzcoano Domingo de Alzola, que era de Arrasate Mondragón, ya que estos dos últimos en 1529 y en 1583 ya se oponen al sometimiento de los indígenas. Más tarde, otro navarro, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, que era de Espronceda en Tierra Estella, también declara que es ilícito, dice de manera taxativa, azotar a los indios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en un otro orden de cosas, no ya solamente en la defensa de los indígenas americanos, sino luchando por la abolición de la esclavitud de los negros, a finales ya del 18 y principios del 19, sobre todo, va a destacar la figura de un alavés, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, que fue nombrado obispo de La Habana. Este alavés había nacido en Arroyave y tuvo que hacer frente a toda la oligarquía y la burguesía de Cuba, decían a ver a los grandes hacendados, muchos de los cuales eran paisanos suyos, y porque se opuso él de manera taxativa a la llegada de barcos con esclavos negros a los puertos cubanos y luchó por eso, por la abolición ya en 1808 de la esclavitud. Fue denunciado al Vaticano y acusado de masón, jansenista y otra serie de lindezas que le hicieron la vida imposible. Además de Díaz de la Espada y Fernández de Landa, pues están otros que también vascos o criollos de origen vasco que van a luchar también por la abolición de la esclavitud ahí en Cuba, concretamente, y en Puerto Rico. Entonces están Julio Vizcarrondo, que funda la Sociedad Abolicionista Española, Nicolás de Azcárate, que curiosamente era hijo de un negrero guipuzcoano, su abuelo había sido negrero, Gabriel de Azcárate, y funda la Asociación contra la Trata,
José Miguel Guridi, también otro creíble de origen vasco, nacido en México, que en las Cortes de Cádiz pues ya plantea ya la abolición de la esclavitud. Bueno, el hecho es que, por lo que nos va diciendo el doctor Goicoechea, esto empezó pronto. La trata de seres humanos en América comenzó prontísimo, muy pocos años después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Ya desde muy pronto, ya en 1513, aparece ya un bilbaíno, Pedro de Arbolancha, ¿verdad?, que ya lleva ya personas de África a tierra firme. Bueno, ¿cuáles fueron las causas que explican, pero que en su momento, para el sistema económico de aquella época, justificaron este movimiento de personas desde África a América? La mayoría de los vascos que participan en los negocios, en el negocio de la esclavitud, no tienen como exclusivo este negocio, sino que son mercaderes como este que has citado tú, Pedro de Arbolancha, por ejemplo, y otros como él, Sancho de Monasterio, que también era de Bilbao, igual que Pedro de Arbolancha, que ya en 1513 y 1520 van con mercancías ahí, desde la isla de Santo Domingo, la Española, que se llamaba entonces, y otras islas del Caribe, van a tierra firme, a Panamá y México, y entre las mercancías que llevan ya esclavos, ya los primeros esclavos van de su mano, lo mismo que también Pascual del Alavés, Pascual de Andagoya también llevó, Domingo de Soraluce, otro guipuzcoano, los Urrutia, que eran de Balmaseda, ahí en las encartaciones, todos ellos comerciaban con muchas mercancías, y entre estas mercancías iban precisamente esclavos, llevaban partidas de esclavos. El esclavismo fue protegido por leyes, justificado moralmente por una ideología. De ahí que muchos de aquellos tratantes de seres humanos fueran personas ilustradas, incluso socios de la Vascongada de Amigos del País. Había incluso hasta sacerdotes que poseían esclavos a su servicio. ¿Cómo se puede entender, si es que se puede entender desde el presente, esta circunstancia? Es que la Ilustración, a pesar de lo que decimos, no estaba en contra de la esclavitud. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Código Carolino Negro, uno de se le encarga redactar a un socio de la Vascongada, que es el guipuzcoano de Azpeitia, era él, Emparán y Orbe, Agustín de Emparán y Orbe. Ya lo dice en 1784, cuando hace la redacción del Código Carolino Negro, que se hace de acuerdo con el espíritu de la Ilustración de Carlos III y con las luces del siglo. Pero es que la Ilustración no en ese código que sigue las leyes o una copia del Código Negro francés que regía en las colonias francesas, no se abolía, se reconocía perfectamente la esclavitud en 1784, en plena Ilustración. O sea que va a durar todavía hasta 100 años, hasta 1880 que se abole la esclavitud, van a pasar todavía otros 100 años. Y no solamente gentes de la Ilustración, como estos que reconocen la esclavitud y tal, sino que hay un caso muy curioso aquí de dos vasco-franceses, los hermanos Jean y Pierre Lafayette, que nacen en Bayona, y estos son corsarios, y participan en la independencia de algunas colonias americanas, pero son también traficantes de esclavos. Y uno de ellos muere ahí en esas luchas ahí en la zona de Yucatán y el Caribe. Pero Jean, el otro hermano, en 1847, después de haber sido traficante de esclavos, se dice, en 1847 se pone en contacto con Carlos Marx. Con Carlos Marx y Federico Engels, y se dice que contribuyó a la publicación del Manifiesto Comunista. Caray. Ahora, o sea, un esclavista revolucionario. Un esclavista revolucionario, Santa, y unos ilustrados partidarios de la esclavitud. Sí. Paradojas del tiempo. Y Ángel, ¿a qué trabajo se destinaban principalmente a los africanos? Que eran, ojo, iban hombres, mujeres y también niños, porque se traficaba con niños de meses. Niños, hasta niños de pecho. Eso es tremendo. Sí, de niños de pecho se compraban. Acojona un poco leer las listas de embarques de esclavos y de las ventas de esclavos. Bueno, ¿y a qué se destinaban? Los trabajos que se van a destinar a los esclavos son los trabajos más duros, en los trabajos agrícolas, en las haciendas, en los obrajes, en los molinos y trapiches de azúcar, en la minería, en las hornazas y fundición de metales,
En los astilleros de Guayaquil van a trabajar muchos también, como calafateadores, hacheros, aserradores, como pescadores de perlas, como buceadores para rescatar objetos de los hundidos, de los pecios, etc. Y hasta de verdugo. Y hasta de verdugo. Oye, Félix, Quique, sí. Un dato muy curioso. Agustín Goitisolo Lezarzaburu, de Lequeitio, emigró a Cuba hacia 1830 e hizo una fortuna pues aplicando mano de obra esclava a la industria azucarera que acaba de mencionar el doctor. Bueno, este era el bisabuelo de Juan Luis y José Agustín Goitisolos. Ah, sí, el bisabuelo de los escritores. De los Goitisolos, sí, efectivamente. Sí. Qué curioso. Bueno, ya vemos que hay un montón de personajes ilustres que desfilan por las páginas de los vascos y la trata de esclavos. Hay uno, por ejemplo, Julián de Zulueta y Amondo, al que se consideró el último gran negrero de Cuba, que tenía, bueno, una auténtica multinacional dedicada a la compraventa de seres humanos. ¿Cómo se llegó a este nivel industrial en esta práctica nefasta? Porque era un hombre de una gran capacidad, eso hay que reconocérselo, no solamente se dedicó también al tráfico de esclavos, tenía grandes haciendas, construyó ferrocarriles, urbanizó, era un auténtico hombre de empresa fue. Socio del Marqués de Comillas. Socio del Marqués de Comillas, exactamente. Célebre negrero, que hasta tiene monumentos en su honor hoy en varias ciudades de España, ojo. Sí. Antonio López y López. Antonio López y López fue más bien socio de Manuel Calvo Aguirre de Portugalete, que funda con él la compañía, y con Satruste y con Patricio Satruste y el Donostierra, fundan la compañía transatlántica española. Y estos formaban, Manuel Calvo Aguirre de Portugalete está considerado casi el cabeza de un lobby que hacía mucha presión en Madrid para que el negocio no decayera, cuando a partir de segunda mitad del siglo XIX empezó a haber una persecución internacional hacia esta trata, ¿verdad? Exactamente. Este Manuel Calvo Aguirre era un hombre muy agudo, muy inteligente y un hombre viajado. Y entonces la oligarquía habanera, encabezada por los Zulueta, los Zangroni, los Aldama Arechaga y todos estos, le pusieron un depósito de 170.000 pesos o así, y vino aquí a Madrid, Manuel Calvo Aguirre, y desde el restaurante, de los salones del restaurante Lardi, trató de contactar con los políticos de la época, como Moret, Sigmundo Moret, Cánovas del Castillo, Manuel Becerra y todos estos, para frenar la abolición que ya se veía como inminente ya de la abolición de la esclavitud, ¿no? Y logró frenarla bastante. Manuel Calvo Aguirre, presumía que él participó en la famosa ley Moret de vientres libres, en las cuales a partir de 1870 los niños nacidos de madres esclavas serían libres y tal. Bueno, hay que buscar la parte positiva dentro de tanta infamia. También se habla de esclavos y esclavas que fueron manumitidos, es decir, liberados, y bueno, que incluso acabaron agradeciendo a sus propietarios. Eran unos tiempos verdaderamente convulsos que quedan muy bien reflejados en Los Vascos y la trata de esclavos de Ángel Goicoechea Marcaida, que hoy nos ha acompañado. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Un abrazo de verdad. A todos. Oye, y un detalle final, muchos de estos luego cuando de mayores se volvían filántropos. Sí, claro. Sí. Por eso si acaso, era muy habitual, ¿no? Por si acaso vamos a cuidar la otra vida, ¿no? No vaya a ser que haya otra vida, nos pidan cuentas. Hay que tener cara. Sí. El ojo de la aguja y el camello creo que funcionaba por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Juan Aguirre, muchísimas gracias. Un abrazo. Agur.